Hey, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Detrás del Arco. Esta vez estamos estrenando un nuevo formato en nuestro programa y vamos a empezar con un invitado muy especial, pero primero quiero saludar a Brian, mi hermano. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás del Arco. Y ahora estamos con el profesor Juan David Acevedo Flores. Vamos a presentar al profe Juan David Acevedo, que ha sido campeón de un montón de cosas. Ese man es como el Pacho Maturana del fútbol de salón de Colombia. Profe, bienvenido a Detrás del Arco. ¿Cómo estás? ¿Qué más, mi socio? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio con ustedes y con toda la disposición de que la pasemos bien y conversemos un rato. Profe, ¿qué le ha parecido Pittsburgh? No lo conocía. Gran servicio, productos de excelente calidad y un lugar muy amable, un lugar muy agradable para poder compartir con amigos, amigas, con la pareja. Compartir, hermano, muy agradable. Nosotros estamos acá en Pittsburgh. Entonces, un saludo muy especial a Santi, que siempre con mucha amabilidad nos ha prestado el lugar para venir a parchar y a grabar. Entonces, para nosotros es muy importante que Pittsburgh haga parte del proyecto Detrás del Arco. Un abrazo no nos podía pasar. Profe, como usted dijo, vamos a hablar. Usted ahorita nos dijo que le podíamos preguntar de todo, ¿sí o qué? Claro, de una, de todo. Entonces, vamos a empezar desde el inicio, por allá en 1980 y péguele, cuando eras un niño en la Comuna 5 de Medellín, en el barrio Tricentenario. Contanos cómo fue esa infancia, profe. Nací sí, en 1986, hijo de un padre campesino y una madre de un pueblo de Sonsón, Antioquia, a 4 horas pues de Medellín. Nací allá, me cuidaban pues la dieta, lo que le cuidan pues a las madres siempre esos 40 días. Vivo en Medellín una infancia muy linda, rodeado de amigos, rodeado de deporte, practicaba en la plaquita del Tricentenario fútbol de salón, trataba de hacer natación ahí, me mantengo jugando fútbol en el Morro. Pero ¿qué era lo que más hacías, profe? ¿Te gustaba mucho jugar fútbol? Jugar, uno siempre le hemos dicho fútbol, pero si uno hace el análisis, uno juego de jugando pelota. en canchas pequeñas, en las calles con 2 rocas, siempre son espacios reducidos. Por eso somos tan buenos en deportes como el fútbol de salón. Es decir, me mantenía más que todo en el Morro, al frente de la casa, de un edificio que había, quedaba el Morro. Entonces uno jugaba en ese Morro y le tocaba esquivar piedras. Era un espacio muy agradable. Pero solo en el Morro, o creo que también en la casa ponías a Daniel a tapar y le pegabas pelotazos. Está bien dateado. Sí, le da uno, está bien Pero dateado, sí, señor. Sí, ponías a Daniel a tapar. Nunca me faltó un hermanito. Bien, bien. Un saludo a Dani, hombre. ¿No? Un saludo a Dani, hombre. No la traje, esa es la hermana ayer. Sí, hombre, la colocaba siempre en los portales pues, de las habitaciones, en las puertas, en el marco. Ella era la arquera y cuando le da esos taponazos que de pronto iba a llorar, yo le decía arquerazo, arquerazo y la abrazaba. ¿Qué decía tu mamá? No, nada, que jugáramos, nada, no hay problema. Siempre pero nunca le dijiste a Dani, hey, Guita, qué bien. Siempre le decía arquerazo y más cuando le pegaba esos taponazos que decía poner a llorar y yo, no, usted tapa mucho, pero y no salió futbolista. Bien. No, nada, esa mujer sí, le gusta de pronto más el baloncesto, más por esos lados. O sea, fue acá pues una chimba hermana que te acolitaba todo a vos. No, y le sigue acolitando, no después la hermana. Todavía la hermana, ayer nada, Dani es mi par, Dani es mi todo, la pasamos bien, tenemos una excelente relación y hemos crecido juntos. Entonces estuviste en el Tricentenario y ahí te fuiste para Itagüí y tu secundaria la hiciste en el colegio Diego Chavarría. Y en la escuela El Tablazo, sí, fue un cambio duro. Tricentenario en esa época era un buen barrio, digamos, relativamente vencido, un estrato socioeconómico medio, de pronto medio bajo. Mi padre tuvo... ¿Te tocó el metro ahí? Cuando lo estaban construyendo, cuando bien, estaba en ese proceso cuando ya estaba listo. O ya la parte final, ya terminando el tema final, mi padre se quebró, entonces tocó ir a guerrear al otro lado y nos fuimos para
terminamos viendo en el Tablazo y en Calatrava, barrios que le agradezco mucho, me enseñó demasiado para la vida, y ahí estudié en la escuela del Tablazo y hice el bachillerato en el Liceo Diego Echevarría Misas. Pero allá en el colegio que armabas equipos también, o eras como el dueño del balón que jugaba porque era el dueño del balón, o jugaste fútbol, jugabas fútbol aficionado cuando estabas pelado en el colegio. Sí, yo creo que, vamos con esto, yo creo que el 99% de los hombres en este país han jugado fútbol, han tenido relación con una pelota. También soy de los que digo de que a mí de que no llegué a profesional. Yo creo que hago parte de ese 1 o 2% de los hombres que aceptamos que no llegamos a profesionales porque realmente no nos dio por algún aspecto. No, mentira. No, pero no está mal decirlo así, porque la mayoría de hombres siempre dicen no llegué por rosca porque me dañé una rodilla, me lesioné. ¿Qué posición jugaba? Era de volante. Alex Mejía, pero siempre Matthews. Pero siempre microfútbol, o también practicaste el fútbol. O alternaba los dos. Por decir, en el Tricentenario había una escuelita de microfútbol, jugaba de pivot, o decir delantero en fútbol, más o menos jugaba de pivot. No era un jugador brillante, tampoco pues va a venir acá a mentir. Tenía una ventaja en esa época para el fútbol de salón y para el fútbol, que por eso jugaba bastante, porque era un bobo grande. En esa era, como dicen por ahí, un bobo grande, marcaba mucho la diferencia en torno a los demás compañeros, entonces sacaba el brazo, cabeceaba fuerte, pero a medida que empezamos a crecer, ya obviamente se empiezan a equiparar las cosas y ya se marca la diferencia en otros aspectos. Profe, entonces cuando llegó la oportunidad, pues cuando de uno es adolescente en el colegio, vos siempre tenías claro eso, como que yo quiero que mi vida siempre esté ligada al fútbol, o qué más, o sea, en ese momento de adolescente, en un barrio, digamos que pesado, porque Calatrava es un barrio pesado, o ha tenido pues sus historias y sus tensiones, siempre pensabas como adolescente, yo siempre quiero que mi vida esté ligada a esto, ¿o qué? Porque es un momento en el que a uno como persona siempre le ha tocado como tomar decisiones. Bueno, en relación a eso, al perfil profesional, siempre tuve una relación con el deporte. Tengo la fortuna de que recuerdo mucho a mi padre y a mi madre, que nos íbamos con mi madre en semana a jugar. Me acompañaba a jugar a la escuela, a entrenar esos aspectos, y con mi padre pues me iba a chutar a la cancha de microfútbol un balón. Entonces siempre estuvo muy atado a eso y me gustó demasiado el deporte. Cuando ya empieza esa etapa de la adolescencia y uno saber qué quiere estudiar, me gustaba mucho el tema de la administración de empresas. Mi padre me hacía mucho énfasis en la ingeniería, siempre les voy a valorar eso, que pese a que venían de mi padre de la ruralidad, mi mamá del pueblo, siempre me insistieron de que lo más importante que le tienen que dejar a los hijos es el estudio. Pero yo sabía que tenía que pasar a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pública, sí o sí, porque no había cómo pagar una universidad privada. Entonces, orgullosamente, hijo de la Universidad de la Educación Pública, y con mucho amor siempre a defender eso. La recibimos pública y la entregamos pública. Así es, es una de las brechas. Es una consigna de la vida, de todo el mundo, sí, una herencia. Porque es muy teso, la educación pública no pareciera, pero eso es una cosa que le pertenece a todos los ciudadanos. Pero acá no estamos hablando de política ni de eso ahorita. Pero sí, obvio, más bacano, profe, que penses así, y es una cosa que uno también valora, sobre todo de personajes como vos. Profe, bueno, ahora yéndonos a la profesión de entrenador, ¿cuántos títulos has ganado con la selección Antioquia? Voy a decir algo soberbio. donde yo me haga un tatuaje por cada título que me quedaría faltando piel. Como era un jugador caracho que se tatuó la Copa Colo, una Superliga que le ganaron a Nacional. Donde me haga un tatuaje por cada título me queda faltando piel. Sí, no fregues, profe. Pero no, bueno, modestia aparte, sí, no los he contabilizado. Hemos tenido la posibilidad de ganar en múltiples categorías. Más de... se recuerda? Es que son muchos. El que debuté, un ejemplo, yo era preparador físico me salté una parte ahorita que vos me preguntabas. No, pero espérate, contanos y yo ya me voy a devolver para que no nos atrasemos. Eso, que me acuerde cuando debuté como entrenador de la selección Antioquia, 4 años haciendo fila como preparador físico, y agradezco a Javier y a Diego que me cogieron y me dijeron, vale, la oportunidad de que debute en la selección Antioquia. Yo llevo 4 años ahí haciendo fila de PF, me dieron a la selección Antioquia Junior en Pitalito, Huila, y
y lo de siempre, debutamos y quedamos campeones Profe, nacionales. pero hay muchos Javier y muchos Diegos en el mundo y más en Colombia. ¿Tener los apellidos de ellos? O... Sí, en el gremio de fútbol de balón de pronto sí los conoce más, tener razón en ese aspecto. Javier Hernández Rodríguez, el viejo Javi, pues, y Diego Alberto Montoya, el otro compañero de ese entonces de la selección Antioquia masculina, que hoy está dirigiendo la selección Antioquia femenina. ¿Eso fue en qué año? ¿Debutaste en Pitalito? ¿En qué año? Yo soy, para esas fechas mías, yo soy más bueno para los datos externos que para los propios datos, ¿no? Eso fue cerca de, ¿qué? El 2014, sí, por ahí 2013, como entrenador principal. Ok, pero entonces vamos a algo. Vos estudiaste, ¿qué estudiaste vos? Licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia y después una especialización en gerencia deportiva en un aula y acabo de terminar la maestría en gerencia de organizaciones deportivas en el Poli. Bueno, pero entonces cuando salís de la Universidad de Antioquia, ese título con Pitalito fue ¿con qué categoría? ¿Una infantil? Una junior, sí, una categoría junior. Okay. Que en el fútbol de balón conocemos como pero entonces yo te voy a ayudar porque si vos sos malo para las fechas, yo soy muy bueno para las fechas. Y más que puedes apiar tu hoja de vida. En el 2009... fuimos subcampeones. Pero ahí eras preparador físico. O sea, del 2009 al 2014 hiciste la fila. Haciendo fila, como siempre toda la vida, trabajando leal, deseándole lo bueno a los demás. Pero también siendo campeón. Así, claro, ahí haciendo la fila, aprendiendo a lo de los compañeros. Uno necesita mentores. De Javier y de Diego. De Javier y de Diego, ellos mis eran mentores. Bueno, entonces eso era lo que ya si te había saltado, ya nos devolvimos. Ya nos devolvimos y quedamos en eso. Entonces, desde el 2009 estás en la selección Antioquia como preparador físico. Y en el 2014 debutaste como entrenador de principal con la selección Antioquia Junior, campeón nacional en Pitalito Huila, sí señor. Exacto, entonces esa era la otra pregunta que teníamos. Entonces, su primera experiencia como fue esa, en Pitalito. De la selección de Antioquia, sí, yo venía dirigiendo mi primera experiencia como entrenador. Yo empecé cerca de los 17 años a dirigir. No fregues. O sea que, Michael, vos no farreaste, vos no jugaste con tierra. O sea, la juventud tuya era ver fútbol y estudiar, ¿o qué? No salías a farrear allá a tomarte una cerveza con tus amigos. Sí, he sido malo para el tema de rumbear, malo para el tema de las drogas también. Siempre no había como muy juicioso. Sí, pues, tampoco de fumar ni nada, exacto, así como ustedes dos. Bacano, profe. Entonces, empiezo a los 17 años a dirigir. Llego a un colegio que llamaba el Femenino Itagüí, colegio que le decían el Colegio de las Pollas. Empiezo a dirigir. ¿Por qué, hombre? No sé, hombre. Empiezo a dirigir microfútbol, nos va muy bien. Fútbol de jalón, nos va muy bien que empezamos en el colegio. Su fuerte era el baloncesto y el voleibol. Me lleva un gran amigo, Ricardo Aguilar, y empezamos a dirigir fútbol de salón y empezamos a tener muy buenos resultados. De ahí, gracias a esos buenos resultados, mi amigo también se va para el INEN y me lleva. Para el INEN José Félix de Restrepo. Y el INEN me cambió la vida, tener jugadores de todos lados y empezar a trabajar con ellos. Y el INEN es pesado porque digamos que allá existían internamente bandas, que las barritas, que el kiosco, las barras y cremelado. Era una pelea. Tengo anécdotas. Sí. Pero tenía jugadores de las tres bandas o... Claro, eso era muy lindo lo que pasaba allá porque el fútbol de salón lo tenían como excusa para poder pelear entre ellos, porque no podían pelear de otra manera. Eso es común en todos los colegios de Medellín. Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba relajado, me iba para va a haber partido de tal barra con tal barra. ¿Yo qué hacía? Me parchaba allá en una esquina de los jugar. Se daban duro y yo no decía nada. Y todo el mundo, hey, profe, mete. Yo, no, métase, velo jugar. Ya después, yo llegaba y me le acercaba. Yo, hey, socio, venga que yo lo quiero invitar a la selección. Y al del otro lado, venga que yo lo quiero invitar a la selección. Y ahí empezamos, eso se volvió la selección de fútbol de salón del INEN, un espacio de tolerancia y que contribuyó a la paz y contribuyó a ese desarrollo, a limar asperezas, porque pese a que ellos mantenían en diferentes combos, siempre cuando llegaban a la selección, todos eran tirando para el mismo lado. Claro. Profe, el 2016 es un año muy hermoso para todos, ¿no? Sí, contanos más del 2016. El 2016 es el año en que Nacional queda campeón de la Libertadores, de la segunda Libertadores, ¿cómo olvidarlo?
y el año en que se me da el título mundial, ser campeón mundial como entrenador de la selección Colombia sub-17 en Encarnación, Paraguay, un logro muy grande, hermano, para la vida. Algo también muy importante, que sos el entrenador más joven en ganar un Y te convertiste en el entrenador más, en el colombiano más joven en ganar un título mundial. Tenés razón, a los 30, ahí recién cumplido los 30 años, me gano ese título. Y ahí venías con un palmarés de la selección Antioquia que te respaldaba, pues, o cómo fue ese proceso para llegar a ser el director técnico de la selección sub-17. Es muy lindo porque todo en la vida ha sido a través de los logros y de pedirle mucho a Dios y de trabajar. En los Juegos Nacionales, si no me equivoco, en el 2015 empezó a hablarse que iba a haber una selección Colombia y que yo podía ser el entrenador. A mí no lo digo como algo como revanchismo, pero sí quiero tocarla como esa anécdota para que le quede a todo el mundo. Habían compañeros muy cercanos que se reían y decían, no, eso es imposible, ¿qué se lo van a dar? Él es un niño. Y cuando las cosas son de uno y Dios le ayuda, hermano, hay un torneo nacional en Barranca Bermeja de la categoría y las cosas de Dios, volvimos y quedamos campeones. Entonces pienso que no le dejamos dudas al país de que teníamos que ser. Igual en el sub-20, entonces ha pasado siempre lo mismo. Se hace el logro deportivo, entonces no había dudas. Entonces, para mí muy satisfactorio. Y siendo Paraguay una selección potencia, pues, potencia mundial en el fútbol de salón. Le ganaste a Paraguay. Otro dato en Paraguay. Ese dato es muy interesante porque ninguna selección de fútbol de salón, de fútbol sala, le había ganado a Paraguay en Paraguay. Paraguay nunca perdía de local. Nosotros le habíamos ganado acá una vez, pero eso fue un en el 2011. Cierto, con está muy Pinilla, claro. Panadero. Sí, el Panadero, un equipazo inolvidable que todo el mundo se trasnochaba viendo esos partidos. Profe, pero vení, yo quiero preguntarte algo de ese... Pero bueno, antes de preguntarte lo que te voy a preguntar es, cuando vos estabas en esa selección Antioquia, ¿vos trabajabas el día a día o siempre tenías en la mente como, bueno, ya llevamos no sé cuántos títulos, ya quiero algo más, ya voy pensando en algo más, o simplemente las cosas se fueron haciendo, o en verdad vos hiciste un proceso de trabajo con esas metas en tu cabeza diciendo, yo quiero trabajar para eso? No, las dos cosas, muy, muy buen análisis, no lo había ni siquiera yo reflexionado. La primera etapa, ganar todo con Antioquia, ganar. Mi meta era llegar a dirigir la selección Antioquia mayores, esa era mi primera meta, pero nos saltamos el paso con la selección Colombia sub-17. ¿Qué pensaba yo? Que mis compañeros que estaban en el cuerpo técnico, en los cuerpos técnicos de las categorías juveniles y mayores de Colombia, que algún día me tuvieran en cuenta, pero obviamente uno sabe pues que ellos van armando su cuerpo técnico y son personas que me han aportado mucho a la vida. Yo pensaba, bueno, que me lleven de PF, que me lleven de ayudante, pero igual nunca lagarteándoles, pues, siempre con respeto ahí, con tu convicción. Que cuando ellos crean que uno pueda estar, porque ellos eran personas mayores y con más experiencia, habían sido jugadores, ellos me estaban llevando de una buena manera. Cuando pasa ese tema de la selección Colombia sub-17, que quedamos campeones del mundo, el difunto Freddy Ospina, que fue presidente de la liga, me dice, Juan David, coja la selección Antioquia de mayores para Juegos Nacionales del 2019. Y es otro dato, Antioquia lleva más de 32 años sin quedar campeón de Juegos Nacionales, que va cada 4 años, sí, de ganar esa medalla de oro. O sea, pero la medalla de oro ¿de qué? De ser el campeón de los Juegos Nacionales. De los Juegos de Fútbol de Salón. Pero de fútbol de salón. Eso es como los Olímpicos para de Colombia. Claro. Y obviamente nosotros como departamento siempre hemos sido muy fuertes, peleándonos como la mayor cantidad de medallas con Valle. Siempre ha sido una rivalidad con Valle, con Claro. Eso es. Exacto. Entonces, Antioquia lleva 32 años en fútbol de salón sin ganar esa medalla. En masculino, en femenino ya lo había ganado el profesor Tomás Cortés, un gran entrenador de la categoría femenina. Me dan esa posibilidad y sucedió lo de casi siempre. Siempre que debuto, salís campeón. Campeones con esa selección. Y hay una cosa que yo quiero saber, profe, porque obviamente en medio del rastreo que hicimos para poderte entrevistar, nos devolvíamos a esos momentos, pues, porque
voy a decir una cosa, nosotros no, o por lo menos yo, quizás ellos dos un poquito más, pero yo no soy tan futbolero, yo soy hincha de mi equipo y ya, difícilmente veo partidos de otros equipos o de otras categorías, excepto la Pony en enero, esa no me la pierdo, pero eso ha ayudado a que me haga un poquito más futbolero y a que me haya anclado como mucho más a este tipo de procesos, sobre todo porque en un país tan perdedor como el de nosotros, rescatar personajes como vos es muy interesante y ver cómo ese recorrido. Yo me devolvía, por ejemplo, al 2016 viendo ese mundial y yo quiero que nos contes un poquito sobre el proceso de ese mundial, qué recordás. Y también quiero que nos contes, ahora estás como empezando a insinuarte sobre algo que tenía que ver con eso, y es, vos en una entrevista, en medio de la euforia, vos decís, muchas gracias, esto es para la gente que siempre ha estado con nosotros y para los que no creyeron también. Entonces, ¿quiénes eran los que no creían en vos? Un saludo muy especial para todos. Sí, yo me acuerdo que para los que creyeron y para los que no creyeron también, era una manera, cuando uno es joven, ya no tan joven, uno tiene algo irreverente y tiene algo de revanchismo, y en el gremio del deporte siempre vas a tener rivalidades, claro. Y más cuando sos de esta tierra, siempre tenés muchas veces el país en contra. Igual yo le agradezco a todos los colegas del país, pero para esa época obviamente yo era una persona que me les está adelantando en la fila, pero con una justa causa que se llaman los resultados deportivos, sino que la gente cree que históricamente, no que no quiere hablar de política, pero está inmerso en mí la política, creen que para que usted tenga acceso a unos cargos tiene que ser familiar de tal persona o tener tal título o ser hijo del alcalde o cualquier cosa. Lo mismo en el tema del fútbol de salón o en los otros deportes, la gente cree que usted tendría que haber llevado tantos años, ser X o Y persona para llegar, pero le agradezco a la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y a la Liga que me dio la oportunidad por méritos. Entonces, ¿cuál era? Sí, un montón de revanchismo con directivos, con entrenadores y personas del entorno que decían que yo era muy joven para esa selección, Claro, para esa selección Colombia, y gracias. gracias. El campeón con 30 años, eras demasiado joven. Pero ahora también hay algo muy importante, que fue el campeonato, el sub-20 que ganaste. También el Mundial Sub-20 es algo muy lindo porque fue en Balaguer, en Cataluña, España, fue el año pasado. Y se lo ganaste a Paraguay. A Paraguay. O sea, vos sos el papá de Paraguay prácticamente. El papá de Paraguay. No, Paraguay también me ganó un mundial acá. Paraguay me ganó. Ah, pero te van 2-1. Ya no. Y espérate. Les diste clase a los paraguayos en la Conmebol. Tuve el honor de compartir con ellos este año. Me invitaron a dar un curso para entrenadores. Paraguay, hermano, lo que significa el fútbol de balón para los paraguayos, para mí es admirable. El año pasado, llevo 2 años seguidos yendo a Paraguay. El año pasado fui a ver el torneo nacional de ellos, que es el torneo más importante, hermano. Todos hablamos del barrio Antioquia, que me encanta, el torneo de Horizonte, el torneo de BG, el torneo ya también de... No, un montón, pero hermano, como vive la gente el fútbol de salón en Paraguay. En Paraguay, yo por ahí tengo un video, es una fiesta, es una locura. Que ni los torneos de Santuario ni de Cocorna le llegan ahí a los talones al de Paraguay. Se parecen, pero son torneos muy masivos. Le digo que tienen ellos, de que es un deporte popular, que me gusta mucho porque es el deporte social comunitario que se ha vuelto algo élite, que es lo que tiene la magia del fútbol de salón. De pronto acá nos falta organizar mucho el tema de logística. Yo sé que se está haciendo un esfuerzo, pero eso tiene que ver con el crecimiento que está llevando el fútbol de salón. Pero en Paraguay, pese a que es un deporte también muy popular, social comunitario, que la gente asiste en masa, allá la gente va y compra sus camisetas de su equipo. Del equipo de fútbol de salón. Y pagan la entrada, hermano, eso es una fiesta, compran un montón de insumos, un montón de vainas, pero tiene una logística muy organizada, no se puede meter a la cancha, pero bueno, eso hace parte de una estructura. Compran una entrada, no, es muy lindo, lo ve como en el fútbol, tiene la estructura y la logística del fútbol, pero en el fútbol de salón, y es muy popular. Y lo otro, este año sí tuve la fortuna de ser el primer entrenador colombiano en dictar una capacitación para
para Paraguay. ¿Por qué es tan influyente? Porque ellos son ahí está el presidente de la Asociación Mundial, que es Alarcón. Ah, ok. En Paraguay es tan popular el fútbol de salón como el vallenato. Exacto, ellos aman el vallenato. Sí, Más vallenateros que nosotros. Sí, Y tienen señor. una calle, creo que en homenaje a, yo no conozco Paraguay todavía, pero los que han ido por allá me han contado muchas cosas. Hey, profe, no, pero entonces venía, hablemos del Mundial Sub-20 que ganaste el año pasado, fue el año pasado. El ¿cierto? año pasado. Lo ganaste en Cataluña y eso fue digamos que si es un poquito más sonado y quizás recordado por muchos, porque ya el año pasado había un poquito más como de cobertura de lo que es el fútbol de salón. Entonces, Win Sport estuvo por ahí como muy pendiente y transmitiendo cosas. Entonces, nosotros veíamos que mientras el equipo de nosotros estaba jugando y peleando un montón de cosas acá en Colombia, en España habían unos manes que estaban eliminando a Brasil, eliminando a Francia, eliminando a selecciones top del México, mundo. México, Contanos de ese proceso que te acordás. Fue muy bonito porque ya estábamos, lo que ahora te iba a complementar. Primero, nunca estuve pensando en las selecciones Colombia, solo en la sub-17. Pero después de que vos estés en la sub-17, vos empezás sub-20 y mayores, ya ahí sí las empecé a calcular. Fue muy bonito desde la parte técnica deportiva, pues obviamente desde el ego ganar 2 mundiales, no solo el sub-17, sino el sub-20. Y ya voy por el No, la sub-20 sí, hermano, también hay que hablar de lo que se pierde. Yo en el 2018 perdí el mundial sub-20. Ah, no fregues. Con Paraguay. No, ellos nos eliminaron en los cruzados, cruzados. Sí, y Paraguay terminó quedando campeón ganándole a Argentina. También la gente siempre habla de lo que gana, uno tiene que hablar también de lo que pierde, claro, eso forja, eso forja el carácter y hace también al ganador. Oiga, y le despierta uno el fuego interior, yo la El mirada. fuego sagrado, como dicen los argentinos, el fuego sagrado. Eso vale oro, ¿no? Eso es muy importante. Pero y entonces, ¿qué sentías vos estando lejos de la casa, pero eliminando a esos manes? ¿Cómo eran esos partidos? Pero un ejemplo, lejos de la casa, pero muy cerca de la familia. Yo ahí me empeñé, me tocó hacer de todo, hermano, los ahorros, todavía estoy padeciendo eso. Como los que muchos están pagando todavía en Japón. Los barristas, ¿cómo no? Como total. Y lo vale, hermano, eso, y lo vale. Esa experiencia lo vale. Sí, yo me hice el año, fue muy lindo en el 2024 porque yo tenía una meta que era ser campeón mundial de ese sub-20, pero también quería compartirlo con la familia. Entonces me llevé a mi padre, a mi madre y a mi hermana y yo siempre tenía ese sueño, más que ganarlo, obviamente desde el logro personal profesional, yo soñaba y lo cumplí, que era ganar el mundial y salir corriendo a la tribuna y abrazarme con ellos. ¿Y tu papá y tu mamá nunca habían salido del país? No, sí habíamos viajado alguna vez a México a pasear o así, pero nunca habían ido a Europa. Entonces tuve la fortuna, entonces por ahí derecho aprovechamos y después del mundial en España, estuvimos en Barcelona, en Madrid y en Roma, aprovechamos y compartimos, pero era muy lindo porque es la manera de nosotros mandarle un mensaje a los colombianos de que podemos ser buenos en algo. Y lo que vos decís de que también Win nos dio esa visibilidad, también hay un aliado en el fútbol de salón que es Canal 13. Ah, sí, Canal claro, 13, de toda la vida. Han transmitido el fútbol de salón, el sub-20, el pasado suramericano que ganamos hace como 3 semanas. De hecho los juegos suramericanos, que las grandes, o digamos la televisión abierta, como se dice, no, eso es invisible para ellos. Y los canales regionales de los lugares donde se juegan, que son los que casi siempre tienen la cobertura de ese tipo de espectáculos. Pero obvio, Canal 13 toda la vida recordado por eso, porque ha cubierto, digamos, esos escenarios del fútbol, del deporte nacional. Profe, vos sos una persona muy católica, siempre, o en medio pues, de esta conversación, has hablado de Dios, has tenido a Dios muy presente. Contanos de eso. La fe tuya es una cosa pues como de familia, o cómo has construido eso. Sí, yo soy un hombre fiel creyente de Dios. Dios es lo más importante y lo más grande que hay en mi vida. Lo he sentido en mí. Hubo un momento de la vida que
que dudé de él y el camino me ha mostrado de la existencia y la grandeza de Dios, hermano. Vengo de Sonsón, Antioquia, es un pueblo más bien godo, no quiere que yo sea godo, pero es más bien de esa tradición católica. La Semana Santa ya se vive de una manera Bonita. particular. Mi tío es secretario de la diócesis Sonsón Río Negro, Ya que es tengo cura. un primo cura, entonces, pero más que ellos, yo católico también, es ese amor, esa fe y la grandeza de Dios en la vida, hermano. Profe, vos has estado en Europa, ¿cierto? Sí. Y sos una persona muy creyente. ¿De dónde viene esa fe al niño de Praga? Al divino niño de Praga. Sí, nosotros, es muy lindo el tema de la historia, pues más o menos de Praga en nuestra familia, porque ha pasado de generación en generación. Si vos vas a Sonsón, Antioquia, a la casa de mis tíos, de mi abuela, en la mitad del patio encuentra una urnita donde está el niño de Praga. No fregues. Generacionalmente ha pasado mi abuela, que en paz descanse, de traído el niño Dios de Aguinaldo 24, que estamos en esta época de Navidad. Me regalaron, eso era yo siempre le decía, dame ese niño de Praga, dame ese niño de Praga. No, ¿qué hicieron? Me dieron uno de regalo. Diferente a la reliquia que tenían en la casa. Sí, es muy linda la historia del niño de Praga, porque habla de que lo dieron allá, pues obviamente en Praga, de la fe que se tiene, y es poco tradicional, porque la gente no habla acá en Medellín tanto de él, pero en nuestra familia Sí. siempre ha estado inmerso. Todavía el niño de Praga está en el patio de su... Ahí está en esa hornita, ahí está ese niño de Praga, ya pasa de generación en generación. Yo lo quería, ya me dieron uno nuevo que está también en mi cajón. Y sos muy devoto de la Virgen. ¿De cuál Virgen? María Auxiliadora. Entonces, siempre tu familia es viendo los partidos en Sonsón o siempre te acompaña. No, un ejemplo, para este suramericano yo no los llevé. Ellos lo viven mucho desde la casa y en mi familia sí, todos muy creyentes, desde mi madre, mi hermana, mi padre con los anticos. En Sonsón, Antioquia también mis tíos, tías, primos, familiares con los santos. En el camerino yo siempre cargo, yo cuento algo que pocas veces lo he dicho, yo siempre cargo una virgencita. Esa es una cábala que tenés, sos cabalero a muerte. Soy de ver la cábala, es que tiene como algo como con la religión, pero sí, un hombre de fe que tengo que sentirme acompañado a través de algo físico. Pero sabes que a mí me parece muy charro, porque en estos días que estábamos hablando con vos, que viendo la posibilidad de si subíamos a Guarne a ver un entrenamiento de Nacional, nosotros te contábamos que por qué lo hacíamos, y vos nos dijiste algo, y es: las calas para ganar nunca se pueden perder. No se cambian. Un ejemplo, Las calas para ganar no se cambian. Un ejemplo, encontré a alguien que es más empeliculado que yo, Pinilla, John Jairo Pinilla estuvo ahí como ayudándonos en esta última selección que acabamos de ganar el suramericano, que estuve como entrenador principal, y que después hablamos también, ya hablamos del sub-17, sub-20, hablamos de la mayores, que es la reciente. Encontré a alguien con más cábalas que yo. Hermano, le digo que íbamos a hacer la oración, y él era, todos en el mismo puesto. ¿Quién hizo la oración de primero? Íbamos a cantar los himnos y cómo estamos organizados. Entonces nosotros empezamos a molestar y empezamos a decir que vamos a aprendernos los puestos para el próximo que no venga a la convocatoria. En ese puesto vale que el otro que entra. No, y aparte de eso, Pinilla es uno de los máximos referentes del fútbol de sala y de salón acá en Colombia. Un gran, Sí, es el máximo. un gran jugador que le abrió las puertas a muchos talentos. Hoy talentos que podemos ver a nivel nacional, a nivel local, pero bueno, eso es muy lindo lo que tiene el deporte social comunicado. Yo quería, ya que mencionamos a Pinilla, mencionar a una persona que para mí es un jugador muy importante, que es Julián Porras. ¿Vos llevaste a Julián Porras o lo llevó Pinilla? No, la selección la convoqué yo era el técnico. Es que Pini llegó más como imagen de la selección. Yo a Porras también lo había tenido en el Mundial del 2018, que le comenté que perdimos. Sí. También lo llevé a un Mundial Sub-20, lo llevé con 18 años. Y luego tuviste la oportunidad de convocarlo en esta selección. Pero en la mayores que ganó. En la mayores que gané. Y también otro gol de la gente que no habla de él, que es el famoso Pinillita. Sí, Pinillita, muy bueno. También lo llevé a la selección Colombia Sub-20 en el 2018 y acá lo volvimos a traer a la selección. Pinilla fue tan importante en este título que vamos a hablar, que se hizo sacar un azul
porque si no se hace sacar esa azul, eso es gol de Messi. Golados de Meudi. Sí, ese, yo en el entretiempo yo me acerqué y le comenté y le dije, estate tranquilo delante de todos los compañeros y la familia que le está viendo. Hermano, si hoy se gana de la mano de Dios, le queremos reconocer que es gracias al sacrificio que usted hizo dentro del terreno de juego. Plancha por la espalda, Claro. como hay que hacerlo, como en un partido de Colombia que hemos hablado, si no es contra Argentina era Lautaro, había que mocharlo, había que mocharlo. Como Sergio Ramos a Morata, si no estoy mal, contra Atlético de Madrid, que quedaron campeones en la Champions. Eso es que hacerlo. Yo siempre he dicho, hermano, haga la falta, asegúrese Sí, que caiga. le toca Y hacer si la es falta. tanto de plata, nosotros le pagamos al man para que recupere la lesión, pero no Vamos y lo puede llevamos al pasar. hospital, así es. Eso es el deporte. Ahora Pero nos estén viendo los jugadores de cierto equipo antioqueño que, para que sepan que uno tiene que chocar, hermano. no, ganar o ganar, meter, eso lo es todo, papá. Listo. ¿Qué otros jugadores se has encontrado por ahí que has dirigido? Pero Es que habías dirigido en una categoría anterior y luego llegaste a la mayores y pudiste contar nuevamente con él. Esos, bueno, la historia de esos dos, la de Porras y Pinillita, ya la mencionamos pues, Mundial del 2018, Sub-20 y en este Suramericano mayor. y en este Suramericano Mayores, haciendo pues como el proceso para el Mundial del 2027. Y de pronto los jugadores de Antioquia, Pulgarina ya está en la selección de Antioquia Sub-20, Pulga, ya en esta y en Juegos Nacionales, Garza en Juegos Nacionales, Pascuala en Juegos Nacionales, Hugo Paso en Juegos Jugadorazo, Nacionales, fue el que hizo el gol de el cabeza más. en la final, Hugo Pasos del Hugo 2019. Pasos, La Garza, Pasos, La Muy Garza, berraco. Pascuala, puro selección Colombia, weón. O sea, jugadores top. Sí, jugadores muy... Ah, bueno, otro muchacho, Noguera, el muchacho de Meta, Juan Noguera, campeón en el Mundial, ese es más de atrás, campeón mundial del Sub-17 y campeón del Suramericano con otros. Es que eso es lo que quise hacer en esa selección Colombia, hacer ese recambio generacional, porque era la primera selección Colombia que no estaba ni Santofimio, ni los Pinilla, ni los Panaderos, ni los Celis, era un recambio generacional. Y llegamos Claro, a eso. ya después de casi 15 años de toda esa generación que nos dio como a conocer Eso, en a el nivel mundo, internacional le dio claro. mucha visibilidad. Bueno, hablamos de algo formativo, hablamos de la calle, Mimi. O sea, pero más que eso, profes, yo quiero saber, y era una duda que a mí me estaba taladrando desde que te conocí en el torneo del barrio, y es, o sea, llegaste a una selección nacional y digamos que rompiste un paradigma porque llevaste jugadores como Mimi, como Pascal, como Pascuala, como La Garza, que son jugadores hechos del barrio, hechos de la calle. Los manes, yo no sé, y pues no hablo desde mi ignorancia, no sé qué tanto conozcan o qué tanta dinámica tengan ellos de concentrarse, de entrenar. Esos manes son el fútbol en su estado puro y duro, o sea, es el famoso potrero. Vos porque como técnico decidiste, hombre, no, voy a ir a la guerra con estos manes y no los manes que se entrenan y que uno ve jugando una liga profesional, sino que me voy a llevar a los pelados del torneo del barrio Antioquia y con esos, ahí mismo saliste campeón con la Venezuela de ese man que tiene, de Kendry. De los dos hermanos Banqués, Kendry y Meud. Bueno, con toda la transparencia, como siempre lo he hecho, es que esa es la influencia que tiene el fútbol de salón en Colombia y es un ejemplo de que a las personas hay que darles oportunidades. Yo siempre digo que qué pereza los mismos de siempre, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito social y en cualquier ámbito de la vida. Obviamente que sean los mismos de siempre porque sean los mejores, Sí. sin roscas ni nada. Entonces, yo creo que ustedes lo han visto en lo poco que nos hemos podido conocer. Usted me ven en la cancha, este fin de semana estuve por allá en Las Vegas, ahora voy para otro torneo por allá por Robledo, para Provenza, para el torneo de allá, Envigado de Veje que acabamos de terminarlo, Santuario, Cocorná, los torneos en Bogotá, porque es que yo creo que el talento está en los barrios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no puedo decir que ellos son un descubrimiento de Juan David, sería yo un irresponsable y meterle mentira a la gente, no.
esos muchachos son una realidad del deporte social comunitario, de eso del barrio, Sí. que se los llevaron a jugar a diferentes torneos y esos torneos les daban un plus. Yo, por ejemplo, digo, los resultados, no podemos ser tan ególatras los entrenadores, que si usted gana una Libertadores de fútbol, la Libertadores es de Reinaldo, no hay que desconocer lo que hizo Juan Carlos Osorio y lo que hicieron los premios de formación, lo mismo sucede con nosotros. Yo no puedo dejar de desconocer que los resultados que en el fútbol de salón también estoy teniendo es gracias también a la calle, lo que el deporte social comunitario le ha influido a ellos y les ha enseñado, lo que es que usted tiene que tener carácter para pararse en el barrio, usted tiene que tener ese carácter para jugar un apostado en Nariño por 80 o 100 millones de pesos. Entonces, eso es una mezcla, que es lo que yo le hago a cambiar mentalidades, es donde yo le reconozco eso, que son muchachos, pero todos en general. Yo acá quiero, la gente muchas veces me llama y me han llamado mucho para hablar de los logros deportivos, pero yo acá quiero hablar de lo otro, es que ser profesional no es solo ganar dinero, yo le quiero reconocer y no solo a esos 5 que mencionamos, también a esos otros 8 muchachos como Brian Ángel, Kevin Ariza, bueno, Cardona, Pinillita, Porras, Noguera. Ariza fue el goleador de la B, si no estoy mal. Él estuvo y también estuvo, él también venía de haber estado en el Mundial pasado, pero yo que quiero reconocer, que es que también depende, y lo digo, bueno, no como a las cosas como son, también depende del entrenador. Todo el mundo conoce históricamente de que Juan David es una persona que a veces toma decisiones incómodas, pero por el bien del grupo. Sí. Eso Daniel Coleman habla del liderazgo democrático y también a veces el coercitivo. ¿Qué es lo que yo hago? Hermano, organizarlos, entrenamos a tal hora, se descansa a tal hora, entonces toda la gente es muy puntual y ya conocen cómo es la estructura de Juan David de trabajo. Entonces, y yo les hablaba, es que el profesionalismo no lo da solo un recurso económico, el profesionalismo también lo da a ustedes cómo se comportan. Entonces, estos pelados, 10 de 10, se están comportando realmente como profesionales, pero toda la estructura de la selección Colombia. O sea, que no fue tan difícil, no fue tan difícil dirigirnos. Estoy escribiendo un libro, no, es complicado. Pero yo sí quiero mencionar a alguien en especial porque sabemos dónde vino, que no tenía ni un celular para salir a jugar, que Orlando Vega una vez lo dijo. Mimi, que es un gran referente en el fútbol de salón acá en Medellín, si no es para mí uno de los mejores jugadores de fútbol de salón de Medellín, cómo se comportó Mimi, como en la concentración, que entrenar, todo eso, porque ese man sí es calle pura, estado puro del potrero, todo eso. Es una persona, para mí sí es como dice usted, de los mejores del país. Para mí está en el top 3 de los jugadores del país, está arriba. Hay muy buenos jugadores en este país, gracias a Dios. Hermano, nada que decir, nada malo que decir de ese muchacho. Respetuoso, siempre me preguntaba, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Yo tampoco es que a todos los mantenga apretados. Es el éxito del liderazgo, saber uno liderar a través del tiempo y desde la experiencia, pero un muchacho de que se acerca y pregunta, ¿cómo se hace esto, profe? Es que, sí, un ejemplo, él me decía, es que a mí nadie me ha enseñado muchas veces a marcar, él lo aprendió, pero se acercaba y los mismos compañeros entre todos le ayudamos, y yo le dije, es que esa es la tarea mía como entrenador. Yo tengo una frase, no hay nada más lamentable que un entrenador que lo único que tenga para ofrecerle a un deportista, para seducirlo, sea plata. A veces lo único que tienen los entrenadores es ofrecerle plata a los jugadores. No, yo que les ofrezco que crezcan como deportistas, como personas, pero sobre todo que se lleven conocimiento que yo he adquirido a través del tiempo, se los quiero compartir a ellos mediante la pedagogía. Yo siempre digo, la pedagogía es el Bluetooth del conocimiento para que las personas entiendan cómo es. Entonces, entonces muchachos, 10 puntos, respetuoso, serio, que sean de barrio. Muchachos, ustedes vienen de barrio, sí, y yo se los veo que son unos señores. Yo vengo también de un barrio, un estrato socioeconómico unidos, y ojalá mi mamá esté viendo este video. Soy un señor. Hermano, digo que hay una frase también que es muy mía, es que el barrio va por dentro. El barrio va por dentro y... No, mentira. El barrio va por dentro, pero vos tenés una esencia y vos puedes ser una buena persona, un gran deportista. Antes hay que agradecerle mucho al barrio. Yo le agradezco mucho a Calatrava, al Tricentenario, al Tablazo, porque me preparó para la vida. Ay, bacano, profe, tener como ese espíritu todavía vivo, porque eso habla más bien de vos que cualquier cosa. Una persona que
Digo que vos también muchas veces lo has dicho, es que los pelados necesitan referentes. Digo que hoy en día Colombia necesita también de esas personas referentes que nos enseñen a ganar. Que ya somos mamados, yo creo que ya sabemos de sobra como país lo que es perder, como internacional no, pero como país sabemos de sobra lo que es perder. Y estamos gente también que nos enseña a ganar y nos saque que nos muestren el país como ganadores, en el mundo como ganadores. Profe, ya para ir cerrando, vos has sido muy crítico toda la vida, has sido muy crítico con el tema del presupuesto, del apoyo al deporte y a los deportistas. Pero también quiero preguntarte algo como el técnico que ha ganado 2 mundiales, como el técnico que ya ganó un suramericano con mayores. Y es, después de tantos logros, ¿vos crees que esa crítica que has hecho ha servido de algo o la realidad sigue siendo la misma que toda la vida has criticado con esa firmeza y esa dureza? Sí, y sobre todo en no la meter pues para que no crean que tengo sesgos, que igual todo ser humano a lo mejor tiene unas inclinaciones, pero para que no suene como un sesgo, yo sí quiero hacer es un llamado y una crítica, sin importar el nombre que sea, y les voy a dar ejemplos para que no sientan que es sesgo, al presidente de la República, del gobierno nacional. Es que el deporte salva vidas y no es posible que a nosotros nos reduzcan sin importar el estrato socioeconómico, si es negro, si es blanco, si vive en una vereda o en la ciudad. No es justo que lo que es el deporte, que es la cara amable y bonita de un país, se vea afectado por politiquería y por malas decisiones. Por nombres. Es que eso es lo que a mí me duele. Entonces, no, claro que tiene que ha hecho mella y esta es la invitación para que sigamos unidos. Es que nos tenemos que unir entre todos y exigir, y para que no sientan que es una crítica al gobierno de izquierda. También lo mismo sucede en Argentina, con un gobierno más libertario, más derecho, con más derecha. Milei también ha hecho una reducción al presupuesto de ese país. Entonces, que no sientan que son sesgos, es que todos, sin importar su partido político, su conveniencia, sus intereses, nos involucremos y nos unamos para pelear por el deporte de este país. Yo te cuento un ejemplo. Mira, en Medellín, la edad entre los 12 y los 24 años son cerca de 500.000 personas. El INDER Medellín no alcanza a cubrir todo eso. Y a través del deporte, ¿qué es lo que sucede a través del deporte? Que le cambiamos la vida a ellos. ¿Por qué? Disciplina. Un muchacho practicando un deporte es quitárselo a la esquina, a estar fumando, a estar bebiendo, a estar delinquiendo. Entonces, un montón de cosas. Lo que hace el barrismo a veces lo satanizan mucho, pero no sabe que es que el tejido social a través del barrismo se construye como, que ustedes lo saben más que usted. Se vuelven ustedes las familias de ellos, porque muchos no tienen ni padre, ni madre, ni dónde estudiar. Entonces, hermano, no hay que satanizar las cosas. El único parche tiene para llegar a decir, hey, muchachos, ¿qué hay para hacer? Ese. Para hacer. Hey, ¿qué hay para hacer? Sí, claro. Profe, listo. ¿Te gustaría alguna vez ser entrenador de fútbol 11 de un equipo profesional? Créame que me está llamando mucho la atención. Si yo lo estoy pensando, lo estoy reflexionando, sino que siento la necesidad. Primero, yo quiero de manera personal, quiero ganarme el Mundial del 2027, el Mundial Mayores. No tengo problema en decirlo, obviamente por ego. El ego es el motor del entrenador. Quiero ganarme los 3 mundiales, si Dios me lo permite. Y hay que cambiar esa mentalidad. Ganar o ganar. Hay que ganar. La gente habla, es que se juega con 16, es que se juega con 2, es que juega con 21 mundial. Vaya, pregúntele a Uruguay con cuántos mundiales se jugó en el 30. Y hasta el 78 se jugaba como con 16 los mundiales de fútbol, y mire a ver si no le cuentan las estrellas. Tenemos que cambiar. Es que el colombiano tiene ese problema, que siempre le busca el pero a lo bueno y siempre se queja de que no consigue otras cosas. No, la invitación que yo comparto eso con ustedes. Hay que cambiar esta mentalidad, hay que cambiar, y los colombianos podemos ser buenos en algo. Sí, podemos hay que ganar un mundial de fútbol, ¿cómo no? Claro. En baloncesto, en voleibol tenemos mucho talento y muchos deportes. Hermano, entonces esta invitación para que nos unamos. Yo que quiero ganarme ese mundial, si Dios me lo permite, y con el trabajo en el 2027, pero no es solo ganar, sino tener una selección Colombia en sueño, como esa que tuvimos en el 2011, que todo el mundo se sienta representado por lo que juega, por su proceso de preparación y cómo juega, pero también que se haya reunido el tema del barrio, lo social, que es el fútbol de salón para Colombia. Y estoy pensando, hermano,
o meterme en algún espacio que pueda ayudarle a la gente a gestionar recursos económicos para el deporte, porque es que no me puedo quedar solo acá, porque ya soy una voz visible por los logros y por la credibilidad, solo quejándome ante las cámaras, pero tengo que ser un hombre de acción y buscar algún espacio donde tenga la potestad de buscar recursos para la gente, buscar recursos para los deportistas y que tampoco se los roben o se pierdan. Y acá públicamente decimos, cuenta con nosotros cuenta, porque también estamos muy interesados en eso y por algo estamos haciendo un podcast que se llama Detrás del Arco. Profe, ya para cerrar. Oye, ¿cómo así que vos dormías 2 y 3 días con los zapatos que te compras del niño, güey? Te gusta mucho, te gusta mucho los Me va a tocar llamar a la casa, oye, hermano, pues, están no, pero ¿sabes contándome. por qué te lo digo? Porque este man es así. Mira, son enfermos por los tenis. Compran- En eso sí tenemos algo pues igual. Yo también era así, dormía con 2, 3 zapatos y ahora tengo una colección de zapatos que... Eso está viendo no, ahorita, no, tienen tenis bonitos ustedes. sí, Yo no, le esos Jordan, a los dos Jordan, esos, Nos oigan, gustan los tenis, pero ¿sos enfermo por los por tenis también o qué? por los tenis. Un ejemplo, yo hace por ahí un mes compré unos tenis y yo estaba diciendo, no, los últimos del año. Los últimos del año. Y ahora yo le estaba diciendo a mi hermana, ay, ¿cómo voy de aguinaldo pues con estos que digan? Entonces, sí, hermano, yo... ¿Con su hermana o con su...? Con mi hermana yo le decía, ya le estoy viendo que como voy con unos tenis que vi por allí para no hacerle publicidad a nadie. Pero- Y digo que, si es verdad, yo dormía, los ponía ahí en la almohadita, hermano, yo dormía y los pongo ahí al lado de los tenis. Cuando estaban nuevos yo de niño los colocaba ahí y obviamente los tengo organizaditos en cajitas, muchas veces los pongo por colores. Ey, hermano, bueno, Fue lo que llegó. profe, No, ya, sígame esa invitando. esa era la última pregunta porque ya llegó. Burger. Yo no conocía este lugar. Para que ya pasemos, hermano, a lo que vinimos, a lo que nos gusta, a comer y ya hemos pasado un rato muy agradable. Profe, muchas gracias porque siempre has demostrado con nosotros una cordialidad, una amistad, apertura y te agradecemos en parte también porque esto es un paso muy grande para el programa, sos el primer invitado, ojalá no sea la última vez. Yo sé que hay mucha tela por cortar, sobre todo porque estamos seguros que vas a seguir alcanzando muchos títulos y muchos logros más por el país. No, Desde acá, obviamente, vamos a hablar de eso. no, Juan, agradecerle a usted, papá, muchas gracias. Steven, Daniel, la manager, gracias a la gente acá de Pittsburgh. Muchas gracias. También yo creo que es muy importante que la gente sepa su historia. Ustedes son personas igual que yo que nos hemos crecido, y nos hemos criado en el barrio, que el barrio lo llevamos por dentro, pero con muchas ganas, hermano, de aportarle a la sociedad. Y lo que están haciendo es maravilloso. Felicitaciones, gracias por la invitación.